Bueno, me dice, a continuación se presentan los datos experimentales obtenidos en la determinación de la siguiente cadencia. Mire que me da dos datos. Concentración de sustrato en qué unidades, milimolar, y velocidades iniciales en unidades de milimolar por minuto. Tengo los datos. ¿Cuántos experimentos hicieron? Hay 6 experimentos, ¿cierto? 6 datos de cada punto de concentración y de velocidad. Me dice a partir de los datos anteriores y utilizando la ecuación de Lindbergh-Bohr, grafique. Cuando dice grafique no es que se pongan a hacer la gráfica, sino que hagan revisión lineal en su calculadora. Grafique el inverso de la velocidad en función del inverso de la concentración de sustrato y con la ecuación de la recta determine velocidad máxima y constante de Michaelis. Entonces, ¿qué voy a graficar? ¿Quién es el eje X y quién es el eje Y? Que depende. ¿A quién voy a graficar? ¿A quién pongo en el eje X? Concentración de sustrato. ¿Y a quién pongo en el eje Y? Velocidad inicial. Listo. Si yo hago eso, voy a obtener una hipérbole rectangular. ¿Me sirve o no me sirve esa hipérbole rectangular? No me sirve. Entonces esos no son el eje X y el eje Y. ¿Quién es entonces el eje X? El inverso, y me lo dice el punto, mire, grafique el inverso de la velocidad en el eje Y, iría el inverso de la velocidad inicial, y acá en el eje X iría el inverso de la concentración de sustrato. Si yo grafico esos inversos, ahí sí voy a obtener una línea recta con pendiente positivo. Pues, ¿cómo así que grafique los inversos? ¿Le pongo a la calculadora estos datos? No, debo sacar los inversos, ¿sí? Es decir, puedo sacar otra columnita acá, ¿cierto? Y otra columnita para la derecha, y esa columnita entonces será inverso del sustrato e inverso de la velocidad inicial. Entonces tomo 1 dividido 0.0380 y pongo el dato acá. 1 dividido 0.129. Y lo mismo para los demás. Sacar los inversos. Esa es una posibilidad. Sería la posibilidad larga. Entonces usted pone allá manualmente 1 dividido tal y anota ya todo el montón de decimales que le aparecen. Ahí hay mucha susceptibilidad que usted se equivocó. Decía 0.9 y usted puso 1.9. ¿No? Se equivocó. ¿Cómo sería la forma larga? Claro, sacar el inverso, 1 dividido 0.0380. Y pones el valor. Y así lo haces con todo. Y luego haces la regresión, siendo ¿quién sería de estos dos X? Este de aquí, el inverso de la concentración del sustrato sería X y el inverso de la velocidad inicial sería Y. ¿Qué pasan en el parcial? Profe, ¿quién es X? Se me olvidó quién era X. Profe, se me olvidó quién era Y. Y usted va y me pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué le respondo ese día en la evaluación? Mire la ecuación, ¿sí? Lo que yo le respondo es mire la ecuación porque yo le dejo la ecuación allá al final, ¿sí? Entonces, si usted me dice, profe, pero ¿por qué el eje X es el inverso de la concentración y por qué el eje Y es el inverso de la velocidad? Yo le digo, mire la ecuación, acá está la ecuación. Según esta ecuación que está organizada según la ecuación de la línea recta, ¿quién es Y? Acuérdense, Y igual a mx más x. ¿Quién es Y? 1 sobre velocidad inicial. Por eso si usted pone directamente lo que le daba el dato, no le va a funcionar. Tiene que sacar el inverso de la velocidad inicial. ¿Quién es X? X es 1 sobre la concentración del sustrato. Por eso tenemos que sacar ese inverso de la concentración del sustrato. A menos que el ejercicio ya me dé esos datos. Por ejemplo, ¿qué tal el ejercicio me hubiera dado de una vez las 4 columnas? Ahí este no es el ejercicio. ¿Qué tal que el ejercicio me hubiera dado ya las 4 columnas? Entonces usted tiene que identificar, si yo le doy ya las 4 columnas llenas, usted tiene que identificar quién es X y quién es Y, ¿cierto? Ahí es donde yo veo a veces que está la dificultad. Pero yo que le respondo, mire la ecuación.
eje X inverso de la concentración del sustrato, eje Y inverso de la velocidad. Ahora, la alternativa a manualmente coger y sacar todos los inversos, ¿cuál es? Muy sencilla. Ya usted sabe hacer regresión lineal en su calculadora. Entonces, en algunas calculadoras les aparece la tablita, ¿no? X y Y, y usted empieza a ponerle los datos. O en otras usted tiene que poner el dato, comita, el dato de Y y M más, ¿no es cierto? Listo, pues en lugar de poner el dato que sería 0.0380, ponga ahí 1, puede utilizar paréntesis, 1 dividido 0.0380, tal cual ahí en la calculadora en donde tiene que poner el dato de X. En los que tienen la tablita, igual, y él ya les pone todos los decimales en la calculadora. En los que no tienen la tablita, simplemente, entre paréntesis, 1 dividido el valor, comita, otro paréntesis, 1 dividido este valor, m más. Y ya está, es decir, es hacer la regresión, pero en lugar de poner un número, pongo una operación. 1 dividido el valor. Inténtenlo, por favor, y me regalan los mismos tres parámetros: pendiente, corte y r cuadrado.